Gerencia de Comercio Exterior. Las restricciones arancelarias y no arancelarias. Bueno, las arancelarias son los impuestos que se debe pagar en un país los importadores y exportadores de las aduanas de entrada y salidas de las mercancías. Las no arancelarias son las medidas que impiden el libre flujo de mercancías entre los países. Las regulaciones arancelarias a nivel internacional son tres. El arancel general o de nación más favorecida es el que se aplica a todos los países miembros de la OMC. El segundo es el trato preferencial, que se aplica a productos provenientes de países con quien se ha firmado un tratado o acuerdo comercial. El sistema generalizado de preferencias, que aplica el PD en forma voluntaria, no recíproca y automática. Y el 3 es el trato diferencial, que se aplica a productos provenientes de países a quien se ha impuesto una sanción o castigo económico. A esto se le llama antidoping y compensatorios. Arancelarias aquí en México. Los aranceles, de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior de México, son las cuotas o tarifas de los impuestos de exportaciones e importaciones, que hay tres tipos y se encuentran en la tigia de la LIGIE. El primero es el ad valorem, que es un porcentaje que se aplica sobre el valor en la aduana de la mercancía. El 2 es el específico, que es un monto determinado por unidad de medida. Y el 3 es una combinación de los dos anteriores, que son impuestos que se deben pagar en las aduanas de un país por parte de los importadores y exportadores. Los aranceles pueden adoptar estas modalidades. El arancel cupo se establece un nivel arancelario por cierta cantidad o monto y otro nivel para los excedentes del monto establecido. El arancel estacional son distintos niveles de acuerdo a distintos periodos del año. Los otros que establecen es el Ejecutivo Federal. Las arancelarias se dividen en dos, que es cuantitativa y cualitativa. Contiene permisos de exportación, cuotas, precios oficiales, medidas contra prácticas desleales, que es el dumping, y subvenciones. La cualitativa contiene las regulaciones sanitarias, regulación fitosanitarias, requisito de empaque, requisito de etiquetado, regulaciones de toxicidad, normas de calidad, marcas de país de origen y las regulaciones ecológicas. De las funciones de la aduana. 1. Función recaudadora. Esta función, como su nombre lo señala, tiene la finalidad de recaudar en las aduanas las contribuciones que le imponen a las mercancías las leyes tributarias, tales como la del impuesto general de importación y exportación, la del impuesto del valor agregado y la del impuesto especial sobre producción y servicios. 2. La función económica. Estas son procesos de vigilancia en la operación aduanera a través de las tecnologías de información para así ser eficaz, por lo tanto reprimir la entrada ilegal de productos o bienes extranjeros que pongan en riesgo a los nacionales, causando grave daño a la producción nacional con un consiguiente desempleo y cierre de las industrias. 3. La función social. Su fin es promover el abasto de productos de canasta básica a zonas menos desarrolladas y donativos para la educación. 4. La función de vigilancia. Esta previene y combate violaciones a las disposiciones del derecho aduanero, pues no se debe dejar de considerar que existen personas interesadas en realizar actos ilícitos que les beneficien económicamente, sin importar los daños que causen tanto a la industria nacional como a la sociedad. 5. Función sanitaria. Esta vigila que los productos de origen animal o vegetal cumplan con los requisitos sanitarios necesarios. La aduana contribuye a preservar la salud de los ciudadanos del país, de la fauna y la flora, así como el medio ambiente en general, cumpliendo de manera puntual con los convenios que en esas materias tiene firmado nuestro gobierno. 6. La función financiera. Esta regula la salida de divisas, otorgándose facilidades a la exportación de bienes con la finalidad de que entren al país las divisas producto de las ventas de exportación y de los productos. En clasificaciones de las aduanas tenemos
por su ubicación, que tenemos las marítimas, las fronterizas, interiores y aeroportuarias, por su tráfico, que son marítimas, terrestres y aéreas. En México, 19 de ellas se encuentran en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 11 interiores y 17 marítimas. Del tema de impuestos al comercio exterior, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a tomar el del productor de tequila. Para resolver este problema, nos piden la cotización bajo la regla del Incoterms CFR. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Primero, antes que nada, vamos a agarrar el archivo que nos proporcionó la maestra, donde nos mencionan las obligaciones de los vendedores y las obligaciones de los compradores, el archivo de las Incoterms. Ahora vamos a resolverlo. Vamos a sacar primero el valor de la factura. Este valor de la factura vamos a tomar las 1,250 cajas y las vamos a multiplicar por el precio unitario, que son $42.60. Esta multiplicación nos da un resultado de $53,250. Ahora vamos a sacar los gastos del vendedor. Vamos a tomar lo que es el empaque y marcado, maniobras de carga en origen, transporte interno, despacho de exportación, maniobras de carga, transporte principal y el transporte principal. Estos mencionados son los gastos del vendedor de acuerdo a las obligaciones que nos menciona en el archivo. Ahora vamos a sumar todos estos gastos y nos va a dar un resultado de $7,140. Ahora, para sacar el total de la cotización, vamos a sumar el valor factura, que son los $53,250, más los gastos del vendedor, que son $7,140. Nos va a dar un total de $60,390 y ya tenemos la cotización resuelta. Agente aduanal. Requisitos para operar. Se le solicita ser mexicano por nacimiento, gozar de buena reputación personal, no ser servidor público ni militar activo, tener título profesional, demostrar experiencia mayor a 3 años y aprobar los exámenes psicométricos de conocimientos y detector de mentiras. En sus obligaciones, el agente aduanal tiene que actuar siempre con el carácter de agente aduanal en todos los trámites, utilizar equipo electrónico para promover los despachos y proporcionar información a los medios magnéticos, y declarar bajo propuesta de decir la verdad de todos los datos de los importadores y exportadores y las características de su mercancía. El agente aduanal puede verse suspendido por encontrarse sujeto a un procedimiento penal por haber participado en la comisión de delitos fiscales o dejar de cumplir con el encargo que se le hubiera conferido, así como intervenir en algún despacho aduanero sin autorización o bien declarar con inexactitud en el pedimento. La anulación de las patentes puede darse por omisión del pago de impuestos, contravenir a la constitución de sociedades que facilitan la prestación de servicios, carecer por tercera ocasión de bienes suficientes para cubrir créditos fiscales o bien permitir actuaciones de terceros al amparo de la patente. El derecho de ejercer la patente se extinguirá cuando se incumplan las formalidades requeridas para desempeñarse como agente aduanal o bien en caso de fallecimiento. La diferencia entre agente aduanal y operador aduanal radica en que el operador aduanal solo puede realizar trámites de comercio exterior en representación de los importadores, es decir, las personas físicas o morales, que son los que deben autorizarlo. Padrones, portadores, importadores. La solicitud de inscripción se presenta únicamente a través del SAT, accediendo al apartado del RFC, importadores y sectores con el uso de tu firma y contraseña. Si son varios, es estar inscrito y activo en el RFC, tributaria debe y firma, estar al corriente con el cumplimiento de los requisitos. Por si son varios, es estar inscrito y activo en el RFC,
Los sectores son productos químicos, radioactivos y nucleares, máquinas, aparatos, dispositivos, artefactos relacionados con armas, cigarros, calzado, textil, confección, alcohol etílico, hidrocarburos, siderúrgico y productos de siderúrgicos y automotriz. Medios y rutas de transporte convencionales. Hay tres tipos: el aéreo, donde pueden ser aviones, avionetas, helicópteros; el terrestre, donde pueden ser automóviles, camiones, tráiler, ferrocarriles; o el acuático, pueden ser fluvial, lacustre y marítimo. Las características operativas se clasifican por el modo de velocidad, disponibilidad, confiabilidad, capacidad y frecuencia. La velocidad se refiere al tiempo transcurrido durante el movimiento. La disponibilidad se refiere a la capacidad de un modo para dar servicio a cualquier lugar. La confiabilidad habla de la posible variación entre los programas de entrega esperada o publicada. La capacidad es la posibilidad de que un modo maneje a cualquier requerimiento del transporte, como el tamaño de carga. El transporte acuático es el de mayor capacidad. La frecuencia se relaciona con la cantidad de movimientos programados. Destaca la frecuencia de los ductos para dar un servicio continuo entre dos puntos. Actores y proveedores logísticos. El ambiente del transporte afecta el rango de decisiones que se pueden implementar en un sistema logístico. A diferencia de casi todas las transacciones comerciales, las decisiones del transporte son afectadas por 6 participantes. El primero, el embarcador, o denominado el consignador. El segundo, el participante destino, o también llamado el consignatario. El 3, transportistas y los agentes. 4, el gobierno. El 5, Internet. Y el 6, el público. Los documentos del proceso logístico son muy importantes. Algunos de ellos son el conocimiento de embarque, notificación de pedimiento o nota negociable, el conocimiento de embarque de exportación, conocimientos de embarque de gobierno, factura o flete de embarque, manifiesto de embarque, el conocimiento de embarque, Bill of Lading, entre otros. Dentro de la normatividad legal podemos encontrar las reglas de Haya, se convirtió en el Convenio de Bruselas, reglas de Visby, reglas de Hamburgo o Convenio de las Naciones Unidas del Transporte Marítimo de Mercancías, entre otras más. Los Incoterms. ¿Qué son? Bueno, sabemos que los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos utilizados en el comercio internacional. ¿Qué nos indican? Estos nos indican en dónde inicia y en dónde termina la responsabilidad del que vende y en dónde empieza la responsabilidad del que compra. Los Incoterms llevan una estructura que la primera serían los términos E, términos F, términos C y términos D. Los términos E con un único término EXW, donde más que nada el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Términos F, el vendedor entrega la mercadería a un medio de transporte escogido por el comprador, FAS, FCA y FOB. Término C, el vendedor contrata el transporte principal, pero sin asumir los riesgos de pérdida o daño de la mercadería o de costos adicionales. ¿Por qué? Debidos a hechos acaecidos después de la carga y despacho CFR, CIF, CPT y CIP. Y por último, los términos D. Aquí el vendedor ha de soportar todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercadería al punto de destino convenido, DAT, DAP y DDP. Tiene finalidades, voy a mencionar 6. La primera es que establece un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos utilizados en el comercio internacional. Los Incoterms
indican en dónde inicia, como bien se había mencionado, y en dónde termina la responsabilidad del que vende y en dónde empieza la responsabilidad del que compra. Determinan el punto de transferencia y de la responsabilidad de las mercancías en tránsito. No determinan la propiedad de una mercancía. Más que nada, este punto debe ser previsto en otra cláusula en el contrato de venta. Determinan el punto exacto de transferencia de riesgo y de responsabilidad, tanto de ciudadano de la mercancía entre vendedor y comprador. Por último está la obligación del pesaje para importador y exportador. Esto va de acuerdo con la regla número 2 del convenio SOLAS por la Organización Marítima Internacional. Sabemos que tiene una clasificación, cualquier medio de transporte y para transporte marítimo. Las obligaciones de gastos que asume el vendedor en un Incoterm. Bueno, uno de ellos es el Incoterm EXW, que es en fábrica, indica el lugar convenido y es para todo tipo de transporte. Las obligaciones del vendedor que tiene este Incoterm, una es que poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor y otra que este término representa la mínima obligación para el vendedor. Igual que el vendedor, tiene obligaciones del comprador. 3 de ellas es que elige el modo de transporte, soportar el costo del riesgo inherente al transporte, incluyendo seguimiento en tránsito, reclamaciones, etc. Y por último, efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Gracias por su atención.